Hola a todas, todos y todes. Nosotras somos Sumi y Macla, dos amigas y terapeutas con ganas de cuestionar y reflexionar sobre la mirada que se ha tenido acerca de la salud mental para darle la vuelta creando un espacio que le dé lugar a nuestros lados rotos y descosidos. Acompáñanos en cada episodio. Bienvenidos a todos a otro episodio de Rotas y Descosidas. Gracias por estar otra semana, otro domingo aquí con nosotras, con Sumi y con Macla. ¿Qué tal, Macla? ¿Cómo estás? Hola Sumi, ¿cómo están todos? En verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir aquí, a quienes nos vienen siguiendo en varios episodios y nos lo dicen. De hecho, nos sentimos muy contentas cuando nos lo dicen también, así que muchísimas gracias. Y Sí. bueno, bien, en verdad, bien. Hoy día vamos a conversar sobre el vínculo en terapia, que es un temón. De hecho es uno de mis temas favoritos y creo que tuyo también, Sumi. Porque independientemente de las escuelas terapéuticas que cada una de nosotras tenemos, sí es como un core en nuestro trabajo, pero no solo ahí, sino en nuestra mirada del mundo, el poner al vínculo como un aspecto esencial. Hoy vamos a hablar, obviamente, del vínculo solamente en terapia, ya posiblemente después vamos a darle otra forma a los distintos tipos de vínculo que existen, pero hoy día vamos a conversar de eso, de la importancia que tiene el vínculo dentro de un espacio terapéutico, por qué funciona, qué se necesita para que funcione, por qué es tan importante, cuáles son sus elementos, en fin, todo lo que se puede jugar o poner en juego dentro del vínculo. Sí, como dices, hay diferentes tipos de vínculos, pero también justamente hablábamos hace un rato acerca fuera del micrófono, acerca de, tú lo decías, ¿no, Macla? Cómo nosotras hemos estado de los dos lados y eso hace que sea hasta cierto punto entre enriquecedor, divertido y también doloroso, ¿no? O sea, por todo lo que trae. Ujú. Entonces, empezando un poco por ahí, quizá podríamos también empezar compartiendo un poco cómo han sido nuestras primeras experiencias con los primeros vínculos terapéuticos sin ni siquiera saber qué era un vínculo terapéutico, ¿no? Ujú. Cuando de pronto las primeras aproximaciones que tanto tú como yo, y ya las iremos contando, hemos tenido con terapeutas, psicólogos, no teníamos ni idea de la teoría, digamos. Hoy No, podemos claro. hablar desde la experiencia, pero también desde la teoría. Hemos leído y nos hemos Ujú, formado alrededor de estos conceptos, pero en aquel momento tan simplemente lo vivimos y ya está, ¿no? Como lo recibimos. ujú, Y si hasta el día de hoy lo podemos recordar como con cierto nivel de sensibilidad o de precisión incluso, es porque hay algo de eso que se queda en los seres humanos, independientemente si conoces la teoría que puede haber detrás, ¿no? Em, y bueno, dentro de mi experiencia como paciente, me acuerdo muy claramente, y no fue como paciente en ese momento, pero fue mi primera experiencia conversando con un psicólogo, que fue cuando me cambio de carrera. Bueno, para los que no saben, yo estudié biología antes, entonces estaba yo en una época muy confundida sobre qué carrera elegir, porque me gustaba biología, pero luego entendí, dentro de biología entendí que solo me hacía preguntas alrededor de las relaciones entre los animales y qué pasaba si un animal nacía de esta manera, qué hacía su mamá, ujú. qué hacía, o sea, qué hacía su tribu, cómo era la manada, qué pasaba si Todo esas lo eran las psicológico de lo biológico. exactamente. Y yo era como la niña que levantaba la mano en el salón de biología y solo preguntaba eso. Y era como, ya, pero ¿y qué pasa si al ratón, ta, 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 ¿y qué pasa si el elefante, ta, ta, ti? Y me acuerdo como los profesores me miraban con cara de, no sé, no te puedo responder eso. Estamos en un curso de estructura y Claro. función animal, no me preguntes. No me preguntes qué siente. Sí, y yo como muy frustrada, hasta que, bueno, un profesor que en paz descanse, fue el que me dijo, tu facultad es la del costado, no es esta. ¿Por qué no vas y preguntas? Y ahí fue que yo, ok, cruzo, entro a la facultad de psicología que está al costado. Y ahí fue donde, y esto es lo que iba a contar, que me encuentro con un profesor que tenía como una oficina pequeñita en donde tenía un par de silloncitos y escuchaba a los alumnos que podían estar pasando por cosas. Mm, Entonces, bueno, yo dije, hola, ¿qué tal? Me han enviado aquí porque, bueno, quiero saber, ta, 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 ta. Porque quiero Y me saber por qué los acuerdo, animales se sienten así. sí, y me dijo, vienes de allá. Entonces, bueno, fue la primera vez que tuve una conversación con un psicólogo.
que no solo, o sea, que la recuerdo por el tipo de conversación, que no fue tanto de pregunta y respuesta, ni tampoco de brindarme información sobre la carrera y los cursos y qué sé yo, Mm, sino fue una conversación con muchos silencios. Y estos silencios que son tan propios de la terapia y ahora lo sé, pero en ese momento yo no lo sabía. Para mí solo eran silencios muy raros, muy extraños, ¿no? Como incluso pensaba, este psicólogo qué lento es, ¿no? O sea, como rara su forma. claro, que se apure, que me diga si me cambio o no. Exacto, yo quería como, ya, pero ¿es esto o no es esto, no? Y Sí, él como solo hacía silencios y asentía con la cabeza y yo... "Mm". claro. Ay. Y ya luego, bueno, ya después, eventualmente, como ya sabrán todos, spoiler, me cambié de carrera, estu- estudié psicología y fui donde una psicoanalista que me recomendaron. Cuando entro a su consultorio, me acuerdo súper cálida y muy bonito todo, me Ujú, dice, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo le empiezo a contar, ¿no? Lo que estaba viviendo en aquella época. Lo que más recuerdo de ella y del espacio que construimos fue la mirada que cómo me acompañaba con la mirada. Me mm, acompañaba de una forma bien particular. Yo, o sea, solo le hablaba, le hablaba, le hablaba y hasta ahorita puedo recordar sus ojos sobre los míos, como moviéndose hacia un lado, moviéndose hacia el otro, fijando la mirada, soltándola, con estos silencios también. Y yo como si recuerdo haber supiera cuándo salido, hacerlo. Ujú, exacto, como si tuviera un mapa, como, sí, ujú, como un, exactamente eso, como si supiera. Y yo salí sintiéndome muy extraña de esa sesión. Eventualmente no pudimos coordinar por temas de horario, presupuesto, qué sé yo, ya temas como más logísticos. ujú, ujú, Y terminé donde mi actual terapeuta hasta el día de hoy, que ya son como 4 años, o quizás ujú. sí, más o menos unos 4 años, que es mi terapeuta hasta el día de hoy, ¿no? Y con ella he vivido la experiencia más cercana, que por supuesto puedo decir, y ya lo iremos profundizando poco a poco, sobre el vínculo en terapia, ¿no? Ujú, Sobre ujú, cómo el vínculo puede ser tan transformador y tan terapéutico en sí mismo, mucho más allá de lo que se hable ujú. y de las técnicas que se puedan aplicar y del marco conceptual y etcétera, etcétera. Lo que más yo puedo registrar de mi terapia es cómo desde el vínculo muchas cosas cambiaron. Y por Mm, eso estamos haciendo este episodio también. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ahora que decías esto de, antes de responder tu pregunta, Ujú. siento que es casi como un, ay, no sé qué otra palabra usar, pero como hacerle honor a los que nos han acompañado también, ¿no? Sí. Como cuando le presentas un show a tus profesores en el colegio. Eh, a ver, yo sin haberlo sabido, pasé por un psicólogo cuando era muy niña, porque mis padres son separados, y bueno, nunca hubo una separación violenta, pero fue, o sea, el acompañamiento psicológico fue más como para que nosotros estemos bien, ¿no? Porque somos tres hermanos. Entonces, al final, bueno, todo bien. Yo recuerdo que jugaba y hablaba con el psicólogo. No me enteré que era psicólogo. Es más, yo pensaba que era amigo de mis papás, porque se juntaban los tres a conversar, ¿no? O sea, como digo, mis papás se llevaban bien. Entonces, digamos que yo pensé que era un amigo más y ya de grande me enteré que era psicólogo. Sí, y lo gracioso es que me enteré que era psicólogo cuando yo quería ser psicóloga y me dijeron, oye, ¿te acuerdas de tal? Él también era psicólogo. Y yo, ¿qué? Y yo, sí, mira, todo Anda. Sí, porque claro, eventualmente nunca volvimos a hablar de él hasta un tiempo que nos acordamos, ¿no? Que por ahí nos hemos encontrado en algún lado. Pero Ujú. sí, fue gracioso. Después en la universidad, fui a ya yo sabiendo que era un psicólogo, fui, pero no me sentí muy cómoda, no, o sea, esto que tú cuentas, de haberte sentido acompañada con la mirada, yo no lo sentí, no. Y le dije a mi mamá, no, no quiero seguir, además sí, no, o sea, y en ese tiempo yo estaba estudiando psicología y me hacía ilusión encima, pero no funcionó. Empezó a buscar un terapeuta ya con mayor intención, digamos, cuando entro a mi primera formación y me piden pues llevar una terapia de la formación. Y ahí me acuerdo que me dieron el teléfono de una persona a la que llamé, pero al final no pudimos cuadrar horarios, entonces no pude estar con ella. Estuve con otra, bueno, fui a una primera sesión con otra persona. Me acuerdo que esa vez nos sentamos
Era como en la sala de su casa, algo así. En realidad estaba ambientada como para hacer un consultorio, ¿no? Estaba bonita. Pero yo me senté y ella me vio con una cara de... "Mm". Y yo dije, disculpa, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y me dijo, no, lo que pasa es que yo me suelo sentar donde estás tú. Y dije, ay, perdón. Y me dijo, no, no te preocupes, siéntate y quédate ahí. Pero yo me di cuenta que yo estaba mirando el reloj y ella no. Ella estaba a espaldas del reloj. Entonces entendí que esa era la Claro. razón por la que ese era su sitio, donde estaba yo, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo yo miraba el reloj y yo le decía, yo le iba diciendo también, ¿no? Pero bueno, tuvimos esa primera sesión y me pareció una buena terapeuta, pero no, sentí esto del reloj, o sea, yo sé que es bien chiquito ya, pero sentí que eso y no me terminé de conectar, no sé, simplemente no, ya, no quise volver. Y ya después de eso, le pedí a mi profesor, que en ese tiempo estaba en la formación, le dije, profe, mire, estoy buscando un terapeuta, ya te voy a pasar el número de tal persona. Ya, me lo pasó y esa fue la terapeuta con la que, o sea, la primera, no me acuerdo cómo fue la primera sesión, la verdad, pero recuerdo todo el proceso, o sea, recuerdo que le agarré cariño, o sea, no sé, y yo recuerdo que en ese momento, por alguna razón, yo quería ir con un psicólogo hombre, pero me dieron una psicóloga mujer y yo dije, ya, pues vamos a ver qué pasa. Fui incluso sin tantas ganas. Entonces fui y me gustó mucho primero cómo me recibió, me gustó Ujú. mucho el lugar. Me acuerdo que en la ventana se veía para afuera un árbol y cuando yo quería pensar miraba hacia el árbol. Entonces era, no sé, ahora lo recuerdo con mucho cariño porque ya no estoy ahí em, con ella, ahora estoy con otra psicóloga y ya luego contaré cómo es la transición de pasar de un terapeuta a otro. Pero claro, ya con ella me quedé 4 años también y fue eso, ¿no? O sea, fue como eso que sentí de, qué bonito estar aquí me quiero quedar, ¿no? Aquí me escuchan, aquí me preguntan, pero me preguntan de una manera agradable, ¿no? O sea, no hay un juicio, porque a veces uno va con muchas defensas al psicólogo, ¿no? Y eso también es importante hablarlo, ¿no? O sea, como nosotros a veces vamos cerrados de lo que me quieran preguntar, y más si no quieres ir, ¿no? Más si son adolescentes o incluso personas adultas a las que les dicen, no, tienes que ir, y van y dicen, no, pero yo no quería estar acá, porque hay mucha defensa de querer abrirse, ¿no? Eh, hay personas que lo preguntan con tanta amabilidad y con tanto cariño, incluso sin conocerte, que te hacen sentir, oye, qué lindo estar acá, ¿no? Ujú. Y ese es el vínculo terapéutico, sentir que ese es tu espacio y esa es la persona que está ahí y te escucha y te mira y te entiende. No sé, es como una Ujú. sensación bien orgánica. Estoy moviendo mis Sí, manos ahora para intentar explicar sensorialmente, ¿no? ajá. Y además también sumado a lo que dices, es este espacio en el que no importa lo que digas y no importa lo que haya pasado, esa persona va a estar ahí. Es esa presencia que no se mueve con las circunstancias, ni se mueve con el contenido de lo que le puedas contar, digamos, ¿no? Porque es un Ujú, espacio en donde no se juzga. Y ujú, eso es realmente bien, si lo piensan, a ver en qué relación existe un no juzgamiento, ¿no? O sea, con parejas es difícil, con hijos es difícil, con amigos es difícil, porque siempre hay un feedback, hay claro. un ida y vuelta. Pero cuando estás al frente de un terapeuta y le cuentas lo que sea que X le puedas contar, esa persona no lo va a ver como, qué bueno o qué malo, qué bonito o qué Claro. feo, sino más bien va a recibir la experiencia y la va a tratar de entender desde otros lugares, ¿no? Y te lo va a Ujú, devolver desde un lugar en el que de pronto es, si nos juzgamos, nos vamos a atorar, mejor no nos juzguemos para poder claro. seguir explorando, ¿no? Exacto. Y esa es una experiencia tan única y particular como irrepetible, porque Mm, posiblemente en otros espacios, con otras personas, digo, en lo cotidiano, en el trabajo y qué sé yo, siempre hay algo que cuidar. En un trabajo siempre hay una imagen que cuidar, en una pareja siempre hay algo que cuidar. Todo el tiempo estamos cuidando, pero ujú. en la terapia se espera que no cuiden al terapeuta. Y entonces ahí es donde, ¡bum! Ahí es Uno se donde deja caer. exactamente, me quitaste la palabra de la boca. Uno se puede dejar caer. Y no importa lo que digas, no importa si vas a contar algo monstruoso, sabes que esa persona simplemente va a estar ahí escuchando de la misma manera como si le contaras algo muy gracioso. Claro. Y esa presencia es la que
le da la oportunidad a la otra persona de ser real, ¿no? De ser Ujú. transparente, de que se confronte consigo. De ser auténticos, ¿no? Exacto, de Eh, ser auténtico. yo creo que algo que yo le he dicho a algunas personas a las que acompaño, porque claro, uno siempre espera que ser juzgado, ¿no? Ujú, Incluso yo, y tú que también me aceptas como soy, a veces digo, no me vayas a decir nada, pero, ¿no? Porque es un ujú, temor, ¿no? Y yo en algunos casos hay personas a las que acompaño y les digo, ya, mira, espérate, antes de que me digas lo que me tienes que decir. Este no es un espacio de juicio, porque yo estoy segura que lo que tú me vas a decir, tú ya te lo juzgaste, ya hiciste tu juicio y no sirve de absolutamente nada que yo te diga algo que en teoría tú ya, o sea, tú ya tienes el palo para golpearte y lo que voy a hacer es quitarte el palo, no decirte, sí, está bien que te golpees. Eso no quiere decir que el terapeuta o la terapeuta, los terapeutas, vayan a aceptar todo ¿no? Digamos, sin ningún tipo de filtro. A lo que vamos es que hay un concepto que se llama aceptación incondicional, que es que uno acepta, pero no necesariamente eso quiere decir apañarlo todo, sino en el proceso de aceptar es comprender qué es lo que está pasando a la persona. Como tú dices, ¿no? Ha pasado en varios momentos que personas me han dicho a mí, quiero contarte esto, pero es horrible lo que he hecho. Y yo, ok, tomemos nuestro tiempo, y al final lo dicen y si lo ves realmente no es tan malo, solamente que los juicios son tan grandes, los juicios, las críticas de la sociedad, ¿no? Todo es tan terrible que hace que las personas mismas se sientan monstruos. Queremos aquí, o bueno, al menos yo quiero hacer el disclaimer de yo nunca he trabajado con personas que han cometido crímenes, ojo, o sea, ese es otro enfoque al que no vamos a entrar, pero quiero que quede claro para que no se sobreentienda que lo aceptamos todo incondicionalmente y abrazamos, no, 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 o sea, hay también un límite, pero si no, como es otra especialidad a la que no he entrado, implica también otro vínculo terapéutico, ¿no? Pero hablando de las personas con las que se ha trabajado, sí ha pasado, ¿no? Personas que han vivido abusos, que no han pasado por situaciones traumáticas muy difíciles y me dicen, incluso, si yo te cuento esto, tú misma te vas a traumar. Y yo, ok, no te preocupes por mí, porque de mi lugar yo sé lo que haré con eso, ¿no? Y cuando me lo cuentan, claro, es difícil, es horrible y se me parte el alma escucharlo, pero escucho y acojo porque es horrible para la otra persona decírselo, pero es tan gratificante saber que lo soltó, porque el ujú. vínculo terapéutico va a sostener eso, ¿no? O sea, es tan importante, es tan fuerte, perdón, que sostiene cualquier cosa que una persona pueda creer que va a romperlo, ¿no? Como tú dices, no tienen que cuidar nada. Ujú. Y no solamente desde ese lugar, sino incluso desde el otro lado, en donde a veces alguien puede tener un pensamiento muy cargado de ira, cargado de rabia, de frustración, qué sé yo, y que también muchas Fantasías, ¿no? Las personas, fantasías. exacto, muchas personas se inhiben de decirlo en terapia por la carga, ¿no? La carga crítica que puede tener. Y cuando lo hacen y quien está del otro lado acompañando en terapia puede no tomarlo tan literal, sino más bien como validar el, claro, pero es que estás molesta, ¿no? Claro, Estás muy molesta. Y esa persona, o sea, recuerdo claramente cómo algunas personas me han abierto los ojos como muy sorprendidos de que en lugar de enfocarme en lo que me está contando, estoy yendo un poco hacia otro lugar, ¿no? ujú, Y eso ya le da una perspectiva en donde, como tú dices, hay límites y por supuesto hay ciertos parámetros, pero por sobre todas las cosas, lo que se hace en terapia es tratar de entender y ujú. tratar de Exacto, entenderlo todo. Porque exacto. si nosotros juzgamos, como yo siempre le digo a mis pacientes, el juicio nos va a detener. Si tú ahorita lo juzgas como, no, lo que hice está mal, entonces ya está mal y ya no debe existir, ¿qué hacemos con eso? No nos lleva a ningún lugar, es un callejón sin salida. Ujú, Pero si más bien decimos como, ok, hice esto, vamos a entender desde dónde viene y por qué, y cuál es la historia que puede haber detrás, y cómo te estás sintiendo, y etcétera, exacto. etcétera, abrimos un universo para poder conocer y ampliar el mapa, digamos, de cada ser humano, ¿no? Ujú, Entonces, esa es otra de las características del vínculo en terapia, que es como bien decía una profesora que recuerdo con mucho cariño de la maestría, que ella decía, somos como un continente emocional. Y la terapia es este espacio en donde se puede poner todo y siempre se le va a tratar de dar vuelta. Puede habitar todo. ujú, Es como un continente. Y siempre me acuerdo de sus palabras, las recuerdo con mucho cariño. Em, y ese es el espacio, ¿no? Es ese espacio en el que es un recipiente
que puede recibirte y que siempre va a tratar de darle un par de vueltas más para entender, para ampliar el mapa, para reflejar de otra forma, para plantearte un punto que quizás tú no habías visto, ¿no? Ujú. En lugar de esta mirada tan como clásica, digamos, de bien y mal, ¿no? De, Claro, pero no debí, pero no, pero lo hice y estuvo mal, pero nunca más lo voy a hacer, estos absolutos, ¿no? En claro. lugar de un, ya, pero ¿y qué pasa si lo miramos desde lo relativo, desde tu contexto, de tu historia, de tus heridas, de tu pasado, de tu familia, de dónde vienes, de tu genética, Exacto, de, en fin, lo hacemos relativo a ti, no absoluto a las normas sociales. exacto. Y ahí, ¡frum! Ujú, Ujú. Me has hecho recordar que justo hace un par de horas estaba conversando con una chica que me decía, acabo de ver este video de esta chica que es súper resiliente porque, que no sé qué, ya, tuvo una primera pareja y falleció, luego tuvo otra y terminaron y después se compró un carro y se le quemó y dijo, bueno, voy a adoptar una mascota y eventualmente esta mascota fallece y claro, o sea, como muchas cosas, pero ella sigue adelante y yo la veía y decía, wow, a mí me encantaría llegar a ese nivel de resiliencia y yo la escuchaba y le dije, a ver, vamos a hacer un recuento de toda la historia que tenemos, ¿ya? Tú has pasado por esto y has vivido esto, estás aquí después de esto, has pasado tal, tal, tal. Y en un momento me dijo, ay, me vas a hacer llorar. No me había dado cuenta que yo también estaba pasando por otras cosas. Y digo, claro, porque tú miras hacia afuera y ves, wow, los otros, ¿no? Y que a nosotros los seres humanos nos encanta compararnos. Sí, mira cómo va el otro y a dónde va. Claro, porque esa es su historia de resiliencia. O sea, tú no tienes que vivir su historia de resiliencia, sino tu propia historia, ¿no? ¿Y por qué lo cuento? Porque ella lo veía desde sus ojos, desde sus propios juicios hacia ella, pero si yo veo su historia, sus propios ujú. juicios desde mi mirada, es completamente distinto a pesar de que es la misma historia. Y el permitir hacer este reflejo desde, o sea, uno cree que los psicólogos nos pagan para escuchar, pero de verdad que los psicólogos, o sea, nosotros psicólogos o terapeutas, tenemos un aprecio especial a las personas a las que acompañamos porque son seres humanos y o sea, se dan la oportunidad y nos ofrecen a nosotros el honor de escuchar su historia, de compartirnos sus dolores. ¿Cómo no me puedo conmover? ¿Cómo no puedo escuchar y atender a alguien que se está abriendo y que, o sea, sí, es un trabajo, sí, me pagan, pero es que eso no se compara. A mí no me pagan para yo escuchar, o sea, para hasta incluso conmoverme y tener un cariño tan especial por el otro. Y eso justamente también es importante en el vínculo terapéutico, ¿no? Hay diferentes enfoques y hay terapeutas que se alejan un poquito más, y hay personas a las que les gusta que el terapeuta se aleje un poco más, ¿no? También. Y eso depende mucho de lo que ustedes están buscando, quienes nos escuchen, pero que lo importante es eso, ¿no? O sea, sentirse acompañado, sentirse escuchado, sentir que, oye, esto que me estás diciendo, sí, o sea, no te estás inventando nada nuevo de mi vida, no me estás creando una historia, me estás escuchando, ¿no? E incluso las personas me dicen, "Ah, ¿te acuerdas de esto que yo te conté hace varios meses?" Y yo, claro, ¿cómo no me voy a acordar si es tu historia, ¿no? Y ellos lo ven como wow, pero, o sea, quizás sí sea wow para ellos, pero para mí te estoy escuchando. Y yo como en el diván, digamos, en el otro sillón, en el otro lado, también me sorprendo ingenuamente, ¿no? Y me gusta ser ingenua en ese lado, cuando mi terapeuta me dice, claro, pero es que tú me contaste eso hace un mes, y yo, ¡ah! Es verdad, yo te había dicho esto, ¿no? Sí, tal cual. Y esa, qué linda es la capacidad que tenemos de maravillarnos, ¿no? Como especie. Solo Ujú, es un ujú. comentario random a partir de lo que dijiste, me quedé pegada. Sí. Y además de eso, dentro del vínculo, voy a hablar ahora un poco de mi experiencia también dentro Ujú, de mi propio espacio de terapia, o sea, como paciente me refiero. Es bien, es bien, voy a tratar de ponerle palabras a esto porque creo que, de hecho, nunca creo que lo he dicho en voz alta. Em, en terapia muchas veces pasa que cada quien va con, no sé, por ejemplo, hay veces que yo hablo y estoy muy defensiva o estoy muy rígida, por ejemplo. claro. Y he notado cómo mi terapeuta en esa sesión, desde la forma en la que se sienta, que me mira, que acomoda su cabello, o sea, en fin, como desde varios lugares, se muestra súper flexible, por ejemplo. Y yo le digo, ya, pero por ejemplo, no me invento. Oye, pero es que esto no debería ser así, porque papá, papá, papá. Y ella Ujú. me mira y dice, ah, bueno, no sé, pues no. O sea, hasta incluso en sus comentarios súper ligeros. Hay veces que yo vengo súper ligera con algo y más bien encuentro una persona sentada más derecha, que me mira Ujú, más ujú. fijamente, que me pone más al centro.
hay Que te veces da en lo las que que yo necesitas. Ujú. exacto, que hay veces que yo he venido súper como, es una catástrofe, el mundo se va a acabar mañana, ¿no? Como súper Sí. catastrófico todo, Ujú. y me mira con una calma, pero con una calma y con un silencio, como diciendo, no, pero desde una sencillez absolutamente sabia, o sea, de verdad que yo, además de admirarla mucho, le tengo mucho cariño por eso, porque yo siempre le he descrito a ella como un gran sabueso que sabe exactamente dónde ponerse y Mm. tiene un olfato esta mujer, qué bárbara. Sí, sí, sí. La admiro muchísimo. Y a dónde iba con esto es que cada uno de nosotros como pacientes venimos con distintas cosas. A veces necesitamos reafirmación, a veces necesitamos contención, a Ujú. veces necesitamos estructura, a veces necesitamos límites, a veces necesitamos un poco más de juego, a veces necesitamos mucha más seriedad. Y Sí, el buen terapeuta es aquel que logra primero como detectar y en exacto. función de eso colocarse. Es Ujú. como un buen ajedrecista que sabe Claro. saben dónde ponerse para desde ahí, desde su presencia, su tono, su mirada, su postura, la forma, más allá de, obviamente del fondo, pero desde la forma puede desbloquear este lugar que a ti te está costando ver. Porque Ujú. yo me acuerdo mucho de varios momentos en mi propia terapia en donde yo he venido como, pero convencida que 2 más 2 es 4, pero así como fervientemente convencida, Ujú. y desde la absoluta simpleza de un, ya, pero, ¿y si no? Y ¿Por qué tienes me que sumar? desarma, ¿No? claro, me ¿Por qué tienes que...? desarma, me deja como, no, pero, o sea, te estoy diciendo que papá, y tengo todos mis argumentos, pero así como Listos. estudiadísimos en un PowerPoint, o sea, casi, casi que para exponer y sustentar mi tesis. Y desde esa sencillez tan ligera que lo mira y dice, ya, ok, Ujú. entiendo, Ujú. pero, ¿y si no qué? Claro. Y es esa la intervención, o sea, más allá de elaborar una técnica súper loca de un libro y no sé Ujú, cuántos, ujú, a veces está en saber ponerte frente al otro. ujú. Porque por Sí. más que ella tenga 500.000 millones de estudios y sé que los tiene y sé que es una persona muy reconocida y etcétera, etcétera, esa intervención no se la dijo nadie. Esa No se intervención le no enseñó está en nada. un libro, no está en una pizarra, no está en ningún cartón. Eso está en que ella está conmigo. Ujú, Y en esa presencia de estar conmigo y de saber acompañarme después de tanto tiempo y por supuesto conocerme tanto, es que se da un poco esta como libertad de ujú. ponerse en un lugar o en otro para yo poder desbloquear el lado que yo no estoy viendo de mí misma en ese momento, que hace que yo termine la terapia como, a la miércoles, ¿qué acaba de pasar? Claro, mind Como que, ¿qué blown. fue? Sí. Exacto. Y eso era un poco, además de compartir mi propia experiencia también, quería llegar a esa también es una característica del vínculo en terapia, aquel Ujú, que es lo suficientemente flexible para anticiparse un poco al otro y poder ponerse en el lugar que el otro pueda necesitar. A ujú. veces vamos a ser unas terapeutas un poco más, no, pero ya, a ver, ordenemos esto, pa, 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 pa. A veces vamos a ser un poco más chorreadas en el sillón, como, ya, ok, a veces vamos a contener y a veces también si la persona está muy desbordada, también vamos a decir, ok, pero cálmate, no es Claro. exactamente así. O Ujú, sea, ujú. vamos a estar en 1000 puntos, no vamos a hacer Exacto. solo una, todas las sesiones y con todas las personas iguales, irrepetible. La experiencia que cada quien tiene con uno en esa hora de sesión o 45 minutos de sesión es irrepetible y única y Ujú. singular, ¿no? Y eso también es una de las características del vínculo. Claro, y a mí me da deseos de compartir, ahora que tú hablas de tu terapeuta y de todo esto, em, cómo, o sea, también qué pasa cuando en nuestro rol de terapeuta por ahí cometemos algún error, ¿no? En algún momento ha pasado, y es algo que ocurre eh, más cuando uno hace el trabajo con niños, los niños son muchos más directos, ¿no? Eso que dijiste no me gustó, eso que dijiste eso de acá, ¿no? Entonces, uno, o sea, somos seres humanos, también como terapeutas nos podemos equivocar y como pacientes también a mí me ha pasado que mi terapeuta me ha dicho algo y es como, oye, pero no, no tanto así, ¿no? Eh, en eso también recae la importancia del vínculo, de que el vínculo puede sostener también estas dificultades, o sea, han habido momentos en los que yo me he molestado con mi anterior terapeuta, que en algún momento un paciente se molestó conmigo, o sea, he estado de los dos lados y a veces a uno como ser humano dices como,
ay, me molesté, se lo digo, ¿cómo se lo digo? O cuando se ha molestado conmigo, yo, uy, ¿y qué pasó? ¿No? O sea, como prestar más atención, pero también a veces lo olvido, olvido que el vínculo es tan fuerte que hace que sostenga todo esto, ¿no? Y que hace que sostenga muchas, muchas cosas, o sea, la cólera, a mí personas me han gritado, o sea, nunca me han faltado el respeto, porque hay un límite también, pero sí me han dicho algunas cosas de, no, esto no me está ayudando, esto no me parece, y después, vi varias sesiones después, oye, ¿te acuerdas que te dije esto? Estaba molesto, o sea, hay un reflejo diferente, hay una mirada, y claro, discúlpame, yo, o sea, acepto las disculpas, pero entiendo que no era contra mí, entiendo que era todo un malestar, y eso justamente es la importancia del vínculo, que sé que el ataque no es directo, y que eso hace que el vínculo se sostenga también porque soporta todas estas cosas, ¿no? Pensaba yo te escuchaba y pensaba lo diferente que fue estar con mi primera terapeuta y con la terapeuta con la que estoy ahora, porque como estoy siguiendo una segunda formación, me pidieron que en esa segunda formación, así como en la primera, lleve una terapia bajo esa formación. Entonces, la primera fue humanista existencial, y claro, era presencial y desde que yo había terminado la universidad, este, estaba empezando, es más, ella me ayudó a terminar y sustentar mi tesis, empecé a trabajar en un lugar muy bueno, después pasé a otro, me rompieron el corazón, me arreglaron el corazón, me lo volvieron a romper y ella me acompañó en todo ese proceso. Y después era, ya, pero lo mejor es que te cambies a otro terapeuta. Y yo, pero si ella me estaba acompañando durante tanto tiempo y qué sé yo. Y ella me dijo, ya, mira, lo que podemos hacer es que yo, o sea, te puedo acompañar, podemos ir haciendo cierres y ya luego tú empiezas con tu otra terapeuta. Y la última vez que nos vimos me dijo, Sumi, pero esto igual, o sea, tú en cualquier momento me puedes llamar y nos podemos ir a tomar un café y me puedes contar cómo te va, porque eso ya se cerró en la pandemia, ¿no? Entonces ya no tenía su consultorio. Y me dijo, y nos podemos, o sea, y me puedes contar cómo te va, porque esta puerta no se va a cerrar, ¿no? O sea, tú vas a estar ahí, como en alguna parte de mi mente, y cuando tú llegues, vas a estar ahí, ¿no? Y te voy a recibir. Entonces ese fue un cierre bien bonito para mí, porque no fue un, mira, te vas con otra terapeuta, lo mejor es que te vayas con ella y que ya conmigo no más, no, no, no. Entonces ya no he vuelto a contactar con ella, pero le guardo mucho cariño. Y después cuando yo cambio de terapeuta, lo primero que pensé fue, ay, pero seguramente no va a ser tan buena y no me va a gustar, que no sé qué, no sé. Empecé con esa terapeuta, con esa siguiente terapeuta, y fue un proceso difícil porque le contaba lo difícil que era dejar a la otra terapeuta. Entonces era muy extraño. Y ella también me acompañó en el proceso de duelo y me dio el tiempo que necesitaba para terminar de acomodarme en ese nuevo espacio, que además era puramente virtual, porque también en el proceso de pandemia no la veía, ¿no? La otra terapeuta me abrazaba si lloraba o me dejaba, me daba mi tiempo. Ella no, pues no, simplemente había un silencio. Eh, y era algo completamente diferente. Tenía que contarle toda la historia de nuevo, tenía que explicarle varias cosas otra vez y qué sé yo, ¿no? Eh, pero luego se fue creando este otro vínculo completamente distinto, bien, bien diferente, o sea, mucho, o sea, pero no mejor ni peor, simplemente diferente, pero que es otro vínculo terapéutico que también sostiene de una manera muy amable con todo esto que tú mencionas, desde la capacidad de ver qué necesito, de los silencios, de hablar más cuando necesito escuchar, de hablar menos cuando necesito hablar, de soltar lo que tiene que decir, de darme el espacio y qué sé yo, ¿no? Entonces eso es también es tan valioso, o sea, yo como paciente me siento cuidada en ese espacio, a pesar de que me ha dicho cosas que me ha hecho llorar, de, Ujú, eso que me dices me duele, pero sé que tienes razón, o sea, sé que tengo que pensarlo, ¿no? Pero claro, o sea, todas estas cosas que terminan haciendo que el vínculo sea tan importante. ujú, ujú. Y esa capacidad también de, como decías, de este vínculo, de sostener el dolor, pero sabiendo que estás acompañado, ¿no? Mm, Porque cuántas veces hemos abierto, y yo lo digo como paciente, pero también como terapeuta, cuántas veces hemos abierto historias absolutamente dolorosas que posiblemente estaban hasta disociadas de nuestra historia ujú. por décadas, y de pronto que alguien te mire a los ojos y te diga, te puedo esperar si necesitas, pero también ten en cuenta que aquí estoy, si lo vas a hacer ahora. Wow, Que eso es es, como, wow, es como, o sea, no sé si me dejo entender, pero es un absoluto regalo, o sea, es, sí,
es una bendición y no lo digo desde un lugar religioso ni mucho menos, sino desde un Claro. lugar como muy agradecido, ¿no? Ujú. De abrir algo de tu historia que posiblemente no lo sabe nadie y que sí va a ir a tu tumba y que de pronto alguien lo olfatee, lo huela a lo lejos y te dé la mano y te diga, ven, yo sé que aquí hay algo. Y tú, no, 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 pero no, 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 no. Ujú. Y te diga con mucha calma, si quieres te espero, pero también si quieres Claro, ven, o se porque no vas sienta, a ¿no? estar Como si se sola. sintiera, como, perdón, como si se sentara y te dijera, ok, tómate tu tiempo, yo voy a estar aquí. ¿No? Ujú, ujú, Eso es maravilloso. Me has hecho recordar que hace un tiempo ya le conté algo a mi terapeuta, este, y ella solo me dijo esto. O sea, no voy a contar lo que le dije, pero me dijo, quizá nadie te dijo esto, pero yo estoy aquí para cuidarte, estoy aquí para escucharte. Lo que necesites hacer, te voy a acompañar. Si tú necesitas hacer A, hagámoslo. Si necesitas hacer B, hagámoslo. Pero estoy aquí, no tengas miedo, yo te voy a acompañar. Uy, ¿para qué me dijo eso? O sea, me lo dijo porque estábamos hablando algo de mi niña herida y me dijo, quizá nadie te ujú. dijo esto, en un caso muy específico. O sea, me lo dijo y me quebró completamente porque era exactamente lo que yo necesitaba. Era que alguien me diga, oye, no tengas miedo, aquí estoy, ¿no? O ten miedo si quieres, pero aquí voy a estar. De solo pensarlo como, pero, Claro. o sea, son esas cosas, y lo decía en un momento fuera de micrófono. eh, Quizá hay personas que buscan esto, ¿no? Que tú mencionabas en un momento, los cartones y los títulos y esto y el otro como tu terapeuta, que tiene muchas cosas, pero hay una base que es la de la plastilina. Hace un ratito estaba jugando con plastilina y tengo esa imagen, ¿no? O sea, la plastilina, tú puedes armar una forma y puedes agregarle diseños, detalles, texturas, piedritas, plumas, lo que se te dé la gana de, y ya, ¿no? Pero si no tiene la plastilina, si no tiene la base, nada de eso va a tener sentido. Entonces, sí es importante que un terapeuta se siga formando y siga construyendo y que siga, bla, bla, bla. Pero si no hay un vínculo terapéutico, si no hay una mirada humana hacia el otro, por más, por cualquiera que sea el enfoque que sea, si no ve al otro ser humano a frente, sentado, parado, ahí, no importa cuántos títulos tengas, porque no va, o sea, nada le da sentido. Yo creo que el rol del terapeuta, y lo digo como paciente, no como terapeuta, el rol del terapeuta es acompañar, entender, como dijiste tú, y sostener. Ujú. La técnica, la mirada que se utilice, el enfoque, eso depende de cada uno. Pero si no acompañas, si no sostienes, si no miras atentamente y curioso al otro, entonces, o sea, Ujú. si es un terapeuta, cualquiera que sea su enfoque, no me mira así o no me sostiene de esa manera, no tiene sentido. Y esa es, o sea, quizá es nuestra manera y algunos tengan otros criterios, pero creo que es básico, ¿no? Que un Ujú. ser humano se sienta sostenido emocionalmente. Y no solamente eso, sí, que estoy absolutamente de acuerdo, sino también encontrar que en el vínculo hay una transformación para que sea como Claro. una especie, y voy a decirlo así como, Ujú. sea como una especie de ensayo pequeñito para luego poder hacerlo con otros, ¿no? Qué importante, por ejemplo, tengo Ujú. ahorita en mente a alguien que acompañó en terapia, que alguna vez le costó tremendamente y lo veía en cómo sudaba y cómo temblaba y etcétera, etcétera. Y yo le decía, cuéntame qué pasa. Y me dijo, lo que pasa es que te quiero decir algo, pero es sobre ti. Y yo, claro, cuéntame, yo lo Ujú. escucho. Y me recordó algo de la sesión anterior y me dijo, me sentí sumamente incómodo, pero perdóname, no te quiero Ujú. ofender, no sé cuántos. Y yo, Sí, no, tranquilo, no me estás ofendiendo, cuéntame tu claro. incomodidad, eso es lo que quiero escuchar. Y me dijo, va, va, va. Y bueno, lo revisamos juntos y le aclaré lo que había que aclarar, pedí disculpas de lo que debía pedir disculpas y etcétera, y como lo trabajamos juntos, ¿no? Ujú. Y Ujú. luego de eso, yo le agradecí. Al terminar esa sesión le dije, oye, Pepito, vamos a decir, muchas gracias por decirme lo incómodo que te sentías, porque eso es muy Ujú. valiente. No todo el mundo se Sí, atreve a decirlo porque es muy incómodo. Y tú me has claro. hablado de tu incomodidad sabiendo que eso te iba a hacer sentir incómodo, Ujú. pero Ujú. mira el puente que hemos llegado, porque Ujú. conectamos de una manera súper bonita después y bueno, pasaron un montón de cosas y eventualmente él empezó a tener más recursos para poder decir lo que le incomoda a sus amigos, a sus familiares, Guau. porque antes de eso él sentía que si él hablaba de eso se iba a romper el vínculo, se iba a acabar ahí. Y esa era su fantasía, ¿no? Si yo te decía, Magla, tal cosa, yo pensé que nunca más me ibas a atender. Y yo, no, para nada. Al contrario, Claro. esto no
puede unir mucho más, esto nos puede hacer vincularnos desde un lugar más humano, más honesto, apreciándonos mucho más incluso, ¿no? Ujú, Y esto solo lo estoy poniendo como un ejemplo, pero a eso iba con el vínculo es transformador en la medida que todo lo que se juega en el vínculo, luego se puede jugar en otras relaciones, con familiares, con amigos, con el trabajo, lo que fuera, porque es bien retador lo que el ujú, vínculo en terapia propone, porque es como tú bien dices, una relación humana. A veces te duele, a veces lloras, a veces estás molesto, a veces no estás de acuerdo. No todas las sesiones son reveladoras y happy, sales sintiéndote muy claro. bien. Nada que Ujú, ver, algunas son súper duras y a veces el terapeuta tiene que meter el dedo en la llaga, obviamente siempre con mucho respeto, pero es el trabajo, es como que el doctor, porque te duele, no te saque la pus de la herida, te tiene que sacar ujú, la pus por mucho que te duela, porque si no, no te va a curar. ujú, Y a veces que el paciente pueda poder eh, decir, hablar de esa incomodidad, de lo que no está de acuerdo, de lo que no le gusta, es una excelente forma de darse cuenta ujú, la presencia, ¿no? La permanencia de este vínculo y que lo puede hacer con otros, ¿no? claro. Partiendo del principio de que las cosas no son absolutas, sino relativas a cada historia y a cada persona, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, dentro de las tantas cosas que podríamos hablar de los vínculos, ujú, pues son un montón, em, esto es un poco lo que queríamos dejar, ¿no? Un poco nuestra historia como pacientes, pero también como terapeutas, pero sobre todo remarcar ujú, todo lo que se puede jugar adentro del vínculo, que mucho más allá de la técnica y la formación y los títulos, y etcétera, es ese encuentro humano que transforma y que ujú. en ese encuentro humano está gran parte, desde mi mirada, gran parte del tratamiento en sí mismo, Claro, ¿no? Como totalmente de quizás el acuerdo. 90% del tratamiento. Estoy completamente de acuerdo porque en el vínculo terapéutico, o sea, justamente como sostiene todo, sostiene lo que yo no puedo lanzar afuera. Y adentro lo boto, le doy forma, lo miro, lo entiendo y ya lo puedo soltar en el espacio afuera, ya con un orden mayor, ¿no? Y solamente para terminar, me has hecho acordar de varias personas, incluida yo, que en terapia en algún momento hemos dicho, es que yo quiero ser una buena paciente o no estoy siendo una buena paciente, ¿no? Y claro, uno se esmera, o sea, el terapeuta a veces pasa a ser también esta mirada de tengo que hacerlo bien por la otra persona, ¿no? Pero no hay un paciente bueno, paciente malo, que si hice o no hice el ejercicio, que si te dije que me molesté o no, 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 o sea, en el espacio terapéutico es como el sol que sale en las mañanas, o sea, no está bien ni mal, es natural que salga, ¿no? Si Ujú. te molestaste, bueno, es normal que suceda, o sea, va a pasar. Si te pegaste demasiado, sí, también a veces puede pasar y eso también se trabaja. Hay personas que se enamoran de sus experiencias, ok, eso también se tiene que trabajar, o sea, es todo un proceso de mirarse, pero de mirarse de manera segura, acompañada y como tú dices, en el proceso, en el espacio de consultorio, se trabaja todo lo que no se puede trabajar afuera para al final sacarlo con mucho más orden, con mucho más calma y como siempre con mucho respeto, ¿no? Entonces, quizá para englobar todo aquellos que estén buscando un espacio de terapia, a veces las primeras impresiones no son las mejores, pero sí déjense un poco guiar por qué les genera esa persona, ¿no? Quizá no hubo tiempo de hablar mucho, quizá no sentí que me escuchó mucho, pero me dijo estas otras cosas que me dejaron pensando y sí, me gustó, pero si es que, ay, no me gusta, pero ya no quiero buscar otro, entonces me voy a quedar, a veces eso también puede ser como perjudicial, porque no quiere decir que la persona sea una mala terapeuta, ¿no? Ujú. Pero que quizá no encajaron simplemente y eso también está bien, porque todos merecemos tener un espacio seguro, un espacio de comodidad y un espacio de afecto. Y a veces me ha pasado que he tenido que decirle adiós a algunos pacientes y ha pasado que hay otras pacientes que han venido y me han dado la bienvenida a mí porque no funcionan en otros espacios y yo he hecho exactamente lo mismo con mis espacios y no porque los terapeutas sean malos, sino porque simplemente no funcionó. Y eso también está bien. Así es, somos dinámicos, cambiantes, estamos en movimiento constante y esa es nuestra naturaleza humana. Así Ujú. que qué lindo episodio, me ha gustado mucho, gracias. Sí, a ti, o sea, siento que hay tantas cosas por decir. Sí, He recordado a mi antigua terapeuta y con tanto cariño. Y sí, pues hay mucho más que profundizar. Ya hablaremos más, pero bueno. Aquí nos quedamos si no nadie nos calla. sí, porque tranquilamente este capítulo podría durar 5 horas
y de pronto Spotify nos banea el capítulo. Así que Sí. aquí nos quedamos. Gracias, gracias Sumi por el espacio como siempre y a todas las personas que están del otro lado acompañándonos también. Gracias a todos, gracias Macla por acompañarme y sostenerme y mirarme y todo esto. Y bueno, ya nos veremos en un próximo episodio. Arrivederci, Gracias. cuídense mucho. Chao, Gracias. chao. Chao.